escucha? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén pasando un excelente sabadito con bastante calor, pero pues aquí andamos trabajando, ¿verdad? Quiero dar la bienvenida, esta es nuestra tercera plática de la iniciativa Crecemos y el tema de hoy va a ser ya viví violencia y ahora qué hago. La idea de este en vivo es que podamos ver y apreciar algunas de las acciones que se pueden tomar después de haber vivido una situación de violencia. Puede ser, vamos a ver ahorita y lo vamos a recordar un poquito cuáles son los tipos y las modalidades en las que se presenta la violencia. Igual si tienen preguntas las pueden hacer llegar, si tienen alguna duda, comentario que quieran hacer por ahí, ya saben que todos son bienvenidos. Y pues les recuerdo mi nombre es María Elena Ibarra Santa Cruz, yo soy psicoterapeuta y vamos a hablar acerca de ya viví violencia y ahora qué hago. Bueno, lo primero es entender qué es la violencia. En este caso, la violencia es una forma de abuso de poder que conlleva totalmente la intención de someter y dominar la voluntad de otra persona. Busca eliminar todos los obstáculos que puedan entorpecer ese ejercicio del poder, es decir, quien ejerce violencia va a tratar de toda manera posible, pues, seguir ejerciendo violencia. En este caso, pues tratar de no perder ese poder, de no perder esa posibilidad de dominar a la otra persona, ya sea, por ejemplo, quitándole amistades, que deje de ver a la familia, que pida ayuda o que incluso pueda tener algún otro tipo de red de apoyo. Obviamente incluso a veces impidiendo, por ejemplo, la libertad financiera, la libertad económica
o prohibiendo algunas cosas para que entonces él pueda seguir ejerciendo, él o ella pueda seguir ejerciendo pues su situación de poder. Es un acto de sumisión, puede ser un acto, puede ser una omisión, en este caso que ocasiona daño y una lesión. No todas las cuestiones de violencia necesariamente dejan una cicatriz, es decir, solo hay algunas que tienen obviamente una cicatriz o alguna parte en la que pues dañan el cuerpo y es muy evidente que tenemos violencia, pero por ejemplo en el caso de la violencia económica o la violencia psicológica es muy raro que podamos detectarla porque no es como que deje una huella. Esto ya se logra cuando estamos hablando con la persona y entonces ella nos va dando como los pormenores de esta situación, ¿no? De cómo se va dando pues la parte de, ahora sí que de cómo se va dando este daño, este cambio de poderes o esta situación en particular. Y pues obviamente cualquier acto de violencia va a ser una transgresión de los derechos humanos, es decir, va a ser algo que busque dominar, que vaya, hiera la libertad o los derechos humanos básicos. Entonces vamos a tener que la violencia siempre va a estar en contra de los derechos humanos, en este caso puede ser de un niño, de un adolescente o de cualquier persona. Entonces la violencia pues es un acto, también es una omisión, existen violencia o actos de violencia por omisión, es decir, cuando no hago lo que me corresponde, por ejemplo en el caso de los padres, ¿no? El no llevarlos a lo mejor a la escuela, el no darles el acceso a la salud o no darles una casa digna o incluso pues no permitirles por ejemplo acceder a cuestiones de dignidad, en este caso de salud, de vivienda, etcétera, o ya en el caso así como muy grave, pues donde ni siquiera tienen los cuidados básicos, no tienen la alimentación adecuada o no se visten de manera adecuada, entonces pues hay un grave deterioro en este caso pues de su calidad de vida. La violencia entonces pues puede ser manifestada de muchas maneras y vamos a ver que por ejemplo existen varios tipos y modalidades. Lo que tenemos en el círculo van a ser los tipos de violencia que existen, que es la psicológica, la física, la económica, la sexual y la patrimonial. La psicológica pues ya sabemos que son cuestiones, pueden ser desde, por ejemplo, la mentada ley del hielo, también pueden ser, no lo sé, insultos, apodos, denigrar a la persona, a lo mejor hacerla menos porque, no sé, está haciendo algo y yo lo critico o le hago malos comentarios. La cuestión física pues es la que nos deja una cicatriz, en este caso pues puede ser con quemaduras, con objetos, puedo agredir de diferentes maneras, en este caso puede ser con sustancias también y todo lo que tenga o que deje una cicatriz o una marca. Existe también la violencia económica, que en este caso es tratar o dejar como de cierta manera pues el control de la persona sobre la otra con cuestiones económicas, ¿no? Por ejemplo, si es una pareja, no dar dinero o dar dinero a cambio de favores sexuales, o incluso, por ejemplo, también en el trabajo, si tú accedes a tal cosa, entonces yo te puedo subir de puesto, o si no haces tal cosa, te corro de tu trabajo, etcétera. Esos son algunos de los tipos de violencia. La sexual, pues ya conocemos todos cuáles son las que existen, va desde el acoso, que lo vivimos las mujeres, yo creo que todos los días de nuestra vida, desgraciadamente, en la calle, el acoso laboral, que también se ha visto mucho reflejado en los últimos años, la cuestión de las transgresiones sexuales como toqueteos, como manoseos, que no están debidamente permitidos, es decir, todo en la sexualidad todo está permitido mientras sea como un común acuerdo. Y pues ya lo que tenemos más grave, pues la violación o incluso también algo que he visto mucho últimamente como la muestra de pornografía o cuestiones explícitas a menores de edad o a personas también adultas, que pues sí agrede de cierta manera la cuestión física. Y pues en el patrimonial es cuando hacemos daños a los objetos o a las pertenencias de una persona, por ejemplo quebrar celulares, o dañar objetos muy preciados, no sé, alguna cadena, algún documento incluso que sea de vital importancia. Entonces todos esos son tipos de violencia y existen pues una serie de lugares donde se puede dar. En este caso tenemos la violencia familiar, la violencia laboral, la violencia docente, que sería lo que es el bullying, que puede ser tanto pues
en este caso puede ser violencia entre niños y maestros o niños y niños, o entre administrativos también se da. En la comunidad pues es más, por así decirlo, la violencia sexual o la violencia física, ¿no? Las peleas callejeras, el acoso callejero, son tipos de violencia que se dan dentro de nuestro entorno comunitario, que son los espacios que ya compartimos de manera como más general. Y la cuestión de la violencia institucional es cuando por parte de una institución sufrimos un abuso a nuestros derechos, es decir, se nos niega algún servicio o nos traten mal o, por así decirlo, transgredan nuestros derechos humanos estando dentro de una institución. Por ejemplo, una forma de violencia sería la violencia obstétrica, cuando a las embarazadas no se les dice o se les critica pues por estar en ese estado y se les dicen cosas muy feas, desagradables, se les hacen toqueteos innecesarios y ese tipo de cosas, pues eso ocurre dentro de una institución. Y por ahí les agregué la parte del feminicidio. Bueno, el feminicidio no es considerado ya un tipo de violencia que tiene que ver con una tipificación de un delito, es decir, un asesinato de una mujer con cuestiones de violencia de género. Eso ya sería un tema un poco más profundo a abordar, pero pues sí existe ya esa tipificación y es también algo que desgraciadamente ha ido en un aumento y desgraciadamente nuestro estado no se salva de esa situación. Entonces, supongamos que ya todos nosotros detectamos algún tipo de violencia, ya sea familiar o en el trabajo o en la escuela o en la comunidad, o que fui a una institución a pedir un apoyo y fue negado. Entonces, ¿cuáles son las secuelas de este tipo de violencia o de cualquier tipo de ellas? Lo primero que tenemos que entender es, existen muchísimas reacciones. Una vez nos platicaban de que, por ejemplo, un MP no quería levantarle la denuncia a una chica que iba por denuncia de violación porque decía que no estaba llorando. Pero nos decían, pero igual ella estaba en un shock tan fuerte que pues no podía en ese momento expresar un llanto o realmente no era su posibilidad. Entonces, por ejemplo, no todas las personas que sufren algún tipo de violencia necesariamente van a llorar o necesariamente van a expresar así como que muy abiertamente pues ese dolor o esa incertidumbre. Entonces, las reacciones siempre van a depender, en este caso, de cada persona. Todos tenemos reacciones diferentes ante las crisis, no todos somos iguales, no todos tenemos la misma reacción y la misma capacidad de reacción, entonces tenemos que entender que tenemos que ver cuál es la reacción de esa persona y no juzgarla porque, no lloró, porque no se queja, porque sigue ahí. Por ejemplo, muchas personas dicen, pues es como la esposa no se queja, de seguro no le duele que le peguen. No, es que a lo mejor ella no entiende esa posibilidad de quejarse o piensa que así tiene que ser su vida, ¿no? Y también está en esa especie de resignación. ¿Qué tenemos que ver también? Siempre hay una reacción. Siempre. Tenemos reacciones desde reacciones somáticas, es decir, enfermedades, cuestiones físicas, ¿no? Que desde que vive con ese hombre o en esa situación o en ese estrés constante en el trabajo, le duele la cabeza, le duele el cuerpo, se siente cansado. Siempre tenemos una reacción. No todas las reacciones, como les dije al principio, necesariamente tienen que verse o ser muy explícitas, no siempre voy a llegar llorando, no siempre voy a llegar con una situación desgarradora. Y las reacciones deben ser entendidas como una expresión de desagrado, es decir, este es uno de los mitos más grandes que existe dentro de la violencia y es pensar y creer que a la gente que está ahí porque le gusta. Y eso no es verdad. O sea, muchas veces las reacciones tienen que ver con esta parte de no saber qué hacer o el no tener herramientas, o incluso me ha tocado ver personas que dicen, es que yo no sabía que me podía quejar, yo no sabía que podía decir que no, pero sí tenía esa sensación de que no me gustaba o de que era muy desagradable para mí. Entonces puede ir desde ascos, desde repeler las cosas, desde estar enojado, desde encerrarme en mi mundo, desde muchísimas cosas, y todas esas reacciones van a ser totalmente normales. No existe así como algo específico donde yo diga, ok, va a pasar esto primero, luego esto y luego esto. Y entonces así determino que sí es una persona que vive violencia. No. Todas las personas tienen diferentes reacciones. A algunas les cuesta más trabajo entenderlo, a algunas todavía les cuesta más trabajo expresarlo, y algunas otras cuantas es como de, me cuesta y tengo que estar en negación, ¿no? Tengo que decir, no, la verdad, no fui yo, o no, a mí no me pasó eso. Pero es porque es también algo muy difícil de confrontar, ¿no? No es tan sencillo, por ejemplo, asumir una violación
o decir que viví una situación donde mi vida corrió riesgo, a veces también es muy choqueante para la persona. Entonces, es un trabajo que se debe de cuidar y hay que ver cuáles son las reacciones de cada persona. ¿Cuáles serían unos ejemplos de estas reacciones? Bueno, aquí tenemos algunos. Estos van un poquito los ejemplos más asociados a lo que es la violencia sexual, pero de todos modos algunos los vamos a ir clarificando para que vean. Pues en los ejemplos de las reacciones por violencia o que viví violencia puede ser el estrés, es decir, sentirme muy estresado sin poder definir claramente una causa. Me siento angustiado pero no sé por qué, o no existe como una causa así muy específica. Hay una negación, a mí no me importa lo que digan, yo no hago lo que quiero, yo ya me acostumbré, no fue realmente violencia, empiezan a como justificar de, ay, sí me pegó, pero bien poquito, o sea, es que estábamos jugando, o ay, es que estaba borracho o borracha y por eso se puso así, pero ay, muy rara vez lo hace, ¿no? Tratamos de justificar esa parte diciendo o minimizando que las personas así son, o que, no sé, que realmente no es como que algo que haya sido tan grave. Ideas de haber hecho algo mal, por ejemplo, sobre todo en personas que sufrieron violencia sexual, de no debí de haber ido a esa fiesta, no debí de haber ido en ese taxi, es que debí de haberlo empujado, es que debí de haberme puesto otra ropa. En este caso tratamos de ver en mí o yo tratar de hacerme responsable de que si viví violencia fue por mi culpa, ¿no? Por ejemplo, las esposas dicen mucho, ay, es que si yo le hubiera tenido la comida caliente no se hubiera enojado y no nos hubiera pegado. Entonces están tratando de justificar de que ellas o ellos hicieron algo malo, quitándole la responsabilidad al otro. Una fantasía de control, así de cómo no le dije esto, ay, cómo no salí corriendo, ay, es que le hubiera empujado, ay, es que le hubiera pegado, es que debí de haberle dicho eso en este momento, le debí haber dicho que se callara, le debí haber dicho que me dejara en paz. Es decir, empezamos a fantasear con la idea de qué hubiera pasado si yo hubiera hecho tal o cual cosa. Entonces se vuelve una situación bastante compleja o crítica porque en este caso pues está como esta confusión. Por un lado, a lo mejor la parte de lo que debí o lo que he hecho, que lo que hice mal, pero también como que me reprocho lo que no hice y que debí de haber hecho, ¿no? Recordando que en una situación de crisis muy raras veces podemos llegar a tener un control total de nuestras reacciones, no estamos en una situación crítica, no siempre podemos decidir cuáles son las acciones que podemos emprender. Otra reacción muy clara de las personas que viven violencia es la vergüenza. ¿Qué pasará con la gente? No puedo decirle a mi familia, me da vergüenza, qué van a pensar mis amigos, qué va a pensar mi familia. Y es que si me quedo sin trabajo, y es que si le digo a mi amiga y luego se burla de mí, o si le digo a mi familia y en vez de ayudarme me juzgan. Entonces prefieren guardar el secreto y desgraciadamente eso nos lleva a que muchas veces estos eventos se sigan repitiendo de manera incesante. Entonces pues la gente sigue aguantando estas cosas, ¿no? En vez de buscar una solución, pues se las callan y siguen estando en esa situación. Hay un asco, hay un desagrado muchas veces, sobre todo en cuestiones de violencia sexual. Se sienten sucios, se sienten que tienen que estarse lavando o duchando todo el tiempo. Hay con esta especie de vergüenza de, ay, no quiero que vean mi cuerpo, no quiero que nadie se dé cuenta de lo que está pasando. Entonces hay un asco y a veces eso hace que yo esté como que tratando de castigarme hasta cierto punto, de estarme limpiando constantemente porque me es desagradable esa sensación. Los aromas, los olores, y cuando hay, por ejemplo, esta parte de revivir los eventos, que es muy común cuando hay violencia sexual y también física, se está regresando constantemente al evento y constantemente a las mismas sensaciones que viví en esa escena. Entonces, pues todo esto ocurre con una persona que está viviendo violencia. También puede haber una depresión, es decir, me siento como muy poca cosa, yo digo que debería estar muerto o muerta, yo creo que yo no valgo lo suficiente, realmente lo que a mí me pase no es importante, como quiera pues ya me voy a morir. Deseamos ese tipo de fantasías donde despreciamos nuestra propia vida. Hay una sensación de ineficiencia, como de nunca voy a volver a ser la misma persona, ya se me arruinó la vida para siempre, ya no voy a poder tener a lo mejor otra pareja, ya no voy a poder hacer mi vida o ya no voy a poder conseguirme otro trabajo. Entonces
siento que ya no vale la pena seguir y viene esta sensación como de, pues no, ¿para qué seguir en esto? Hay esta aparición de cuestiones depresivas o de pensamientos incluso ya con tendencia suicida. También aparece una cuestión de ansiedad, no me puedo mover, no puedo estar quieto en clase, no me concentro en el trabajo, las cosas las hago descuidadas, me la paso haciendo cosas y de repente hago una cosa y no la hago bien, o hago cualquier cosa y no me siento lo suficientemente motivado, o quiero estar nada más así como que de un lado para otro. Entonces la ansiedad no me deja estarme como concentrando en una situación y entonces empiezo a hacer como de todo y nada, pero al mismo tiempo empieza a llegar esta sensación de vacío, de es que no logro hacer las cosas bien. A ver, les puede suceder un ataque de ansiedad ya como tal, no puedo respirar, pienso que la gente está buscando algo conmigo, siento que voy a explotar, no me siento bien, empiezo a llorar, empiezan a pasar muchas situaciones de manera estrepitosa, por así decirlo. Y también aparece un odio, desearía que la persona que me atacó estuviera muerta. Creo que esto a veces pues es como, no sé, como confuso, sobre todo cuando son personas de pareja, porque es como, ¿cómo voy a odiar a la persona que amo? Yo lo he visto mucho en los niños, como los niños dicen, pues ¿cómo me va a caer mal o cómo voy a odiar a mi papá si es mi papá? Pero pues mi papá también me está pegando y me está haciendo sentir muy mal. Entonces, por una parte está como esta de, ay, ojalá y se muera, ojalá ya deje de violentarme, ojalá ya un día no despierte para que no me esté haciendo daño o no me esté haciendo sentir mal. Entonces, pues empieza ese sentimiento tan intenso en la persona que también lo lleva de cierta manera pues a estar en una situación bastante destructiva. Puede aparecer tensión o malestares corporales, en este caso dolores, lo que yo les decía, dolores de cabeza, dolores de espalda, de estómago, una necesidad de sentirme nerviosa, de no querer comer o de comer en exceso también. Empezar a tener como gripitas muy seguido, colitis, gastritis y ya cuando son cosas como muy graves, pues hasta parálisis faciales o enfermedades bastante delicadas. Entonces aquí tenemos que ver que también nuestro cuerpo siempre va a reflejar mucho del deterioro que podemos llegar a tener, pues desde nuestra parte psicológica o desde la violencia que estamos sufriendo, porque por ejemplo muchas veces la violencia es sistemática, o sea, si es en el trabajo, entonces imagínense todos los días estar aguantando a la persona que me grita, que me insulta, que me hace sentir mal. Si es en mi casa, pues imagínense todavía peor, ¿no? Día, tarde y noche estar soportando violencia física, violencia psicológica y a veces hasta económica, hasta 3 juntas en el mismo lugar. Si voy en la calle, pues no me van a negar, bueno, sobre todo las chicas, que si vas en la calle y de repente alguien te dice algo, ya es como esa sensación de que algo malo pasó y ya no andas como tan a gusto, no te sientes lo suficientemente segura o te da miedo seguir más en otros lados o empiezas a pensar como, ay, mejor me voy a vestir diferente, mejor voy a hacer esto. Y entonces empiezas a tener una serie de conflictos. Entonces, esto de ser sistemático, imagínense, todos los días, todo el tiempo, pues llega a ser muy cansado. Puede llegar a ser eso, no se nota a lo mejor, por ejemplo, la violencia psicológica, no se nota en ese momento, pero llega un punto en que es cansado, no estar escuchando insultos, estar escuchando que desprecian tu trabajo, desprecian tus cosas, desprecian cómo preparas la comida o cómo cuidas a tus hijos. Entonces, pues ya llega un punto en que la persona también pues se harta, ¿no? De esa parte. Y pues la culpabilidad, ese es como que la persona que vive violencia siempre siente que tuvo la culpa de lo que pasó, ¿no? Es que yo no debí conocer a esa persona, yo no debí haber salido con él, yo no debí haber salido hacia la calle, yo debí haber regresado más temprano, ay, es que yo debí hablarle bien a mi esposo y atenderlo de la manera correcta, ay, es que yo debí no lo sé, haber trabajado como mi jefe me decía, o en mi clase de mis compañeros, en no sé, en la violencia del bullying, es que yo debí ser como mis compañeros para no ser el extraño, no ser el diferente. Entonces me empiezo a culpar, me empiezo a sentir responsable de que eso que pasó o ese evento, pues al final de cuentas es mi responsabilidad. Y aquí es una de las cosas que debemos siempre dejar bien claro. La responsabilidad de quien ejerce violencia es de quien ejerce violencia, no de la persona que la está sufriendo. Entonces, no hay que justificar también ese tipo de cosas, ¿no? De, por ejemplo, yo he escuchado que muchas personas dicen, ay, pues le pegó porque no hace caso, o es que su esposo, pues,
le pega porque ella no tiene lista la comida o porque no hace su parte de las cosas. Eso es justificar que entonces la persona que está sufriendo violencia se lo merece. Y hasta donde sabemos, en cuanto a derechos humanos, absolutamente nadie merece ser tratado de esa manera, ni merece que tenga ese tipo de tratos en ninguno de esos aspectos, ni físico, ni psicológico, ni emocional, ni sexual. Ninguna de sus áreas debe ser transgredida. Entonces, estos son algunos de los ejemplos. También puede aparecer una cierta desorientación, sobre todo en cuestiones de violencia sexual. No sé qué día es hoy, la verdad estoy empezando a llegar tarde a todos lados, se me olvidan mis compromisos, estoy como, por así decirlo, fuera del tiempo, no entiendo así como que bien muchas cosas, estoy como en un mundo de la nada, no pongo mucha atención, a lo mejor me piden cosas en el trabajo y así se me olvidan. Hay una reexperimentación también, lo que yo les decía, de el evento traumático. Sigo pensando en lo que sucedió, a veces cierro los ojos y lo veo y lo escucho. A veces me despierto en la noche porque soñé que me pegaban o que me estaban violando o escucho esas palabras en mi oído. Entonces hay una reexperimentación y cuando hay esta reexperimentación también aparece como una parte de la parte sensitiva, ¿no? Siento el mismo miedo, siento esa misma angustia, siento esas ganas de salir corriendo, pero pues yo sé que no lo puedo hacer porque en ese momento pues ya no está pasando, ¿no? Aparece el miedo, siempre estoy asustado o asustada, es como, imagínense, ¿no? Vamos como un caso de violencia, así como que yo creo que muy normalizado, pero que está muy mal. Te asaltan. Entonces, pues tú ya después de eso empiezas a tomar tus propias precauciones, ¿no? Ya dices, ok, ya no voy a traer el celular a la vista, ya no voy a traer, no sé, mi cartera, solo voy a traer cierta cantidad de dinero. Y empezamos así como que a hacernos medio paranoicos, obviamente con justa razón, ¿no? Empezamos a voltear y si viene alguien que se me hace sospechoso, bueno, pues lo mismo pasa en el caso de la violencia. Todo el tiempo son personas asustadas, todo el tiempo está incluso, por ejemplo, en las mujeres cuando son parejas como de, ay, si quedo embarazada de él otra vez, pues ¿cómo lo voy a dejar si ahora ya no tenemos uno, sino varios hijos? No puedo dormir, a veces muchos han dicho, es que no puedo dormir porque me da miedo que me maten la noche. Imagínense, sobre todo, bueno, creo que hoy este fin de semana leí varios casos de violencia bastante grave con tintes de feminicidio en aquí el estado. Y yo decía, bueno, pues sí es cierto, imagínate despertar y que, o irte a dormir y que la persona que esté ahí al lado tuyo, no sé, tengas tu miedo de que te vaya a cuchillar, te vaya a asfixiar en la noche, porque ya sabes, o sea, el tipo de cosas a las que se puede llegar a ser capaz. Entonces viven con un constante miedo, no pueden dormir, siempre tienen pesadillas, es como de estar reviviendo muchísimo este tipo de eventos. Y pues igual también el miedo a salir de la situación y quedarse solos o solas. Por ejemplo, muchas hombres o mujeres dicen, es que ¿qué voy a hacer si me divorcio? ¿Qué voy a hacer si dejo ese trabajo? Entonces prefiero aguantarme un ratito más a esta persona, aguantar esta situación, que al cabo pues ya falta poco. O mucha gente dice este tipo de palabras de, ay, que al cabo ya me acostumbré, no pasa nada, pero no se dan cuenta que esto es un deterioro que se va dando con el tiempo y va a tener sus secuelas en algún momento, ¿no? O sea, nosotros podemos decir, ay, sí aguanto, y sí aguanto, y sí aguanto, y sí aguanto, pero el cuerpo tiene un límite, y también la psique tiene un límite. Entonces, estar así como que normalizando ese tipo de actos hacia nosotros también no es como lo correcto, ¿no? Como, por ejemplo, decir, ay, sí, a mí me gusta trabajar bajo presión y eso es moving, por ejemplo, ¿no? Que tu jefe se la pase gritándote, insultándote. Dices, eso es trabajar bajo presión, ¿no? Eso no es trabajar bajo presión. Eso se llama violencia, ¿no? Entonces, dejemos de normalizar también ese tipo de actos. El choque emocional, hay muchas personas que en este tipo de actos o después de ya empezar a ser conscientes de este tipo de actos viven un choque emocional. Se sienten muy abatidas, piensan o les hace raro el por qué estoy tan tranquila. A veces dicen, es que a lo mejor yo debería estar llorando, o yo debería estar desesperada, o yo debería sentirme muy mal. ¿Y por qué? ¿Por qué no lloro? ¿Por qué no puedo llorar? Porque a veces, les decía, las reacciones son variadas, no todas pasan en el orden, por ejemplo, en el que se los describí, pero van ocurriendo y van sucediendo y van empezando a tener como un tinte.
obviamente de acuerdo a la reacción de la persona, pero cada una es válida. O sea, si por ejemplo yo no tengo reexperimentación, pero tengo miedo y desorientación, ok, ya esa es una forma de reacción. El choque emocional, a lo mejor todavía no me cae el 20 de que estoy pasando una situación y estoy como en ese espacio de asimilación. Entonces a lo mejor por eso todavía no quiero llorar o no tengo ganas de llorar. A lo mejor en algún momento lo tendré, a lo mejor no. Pero entonces es esa parte donde debo entender que cualquier reacción va a estar bien, es adecuada. Y pues también la incredulidad, que creo que esa es la más difícil a veces ahora sí que de sobrellevar, porque dicen, no, es que a lo mejor, no sé, si regreso con él pues ya va a estar todo bien, ¿no? No va a pasar nada. O el decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué él? ¿O por qué ella? Si se veía tan bueno o tan buena, si siempre me trató tan bien, o sea, ¿en qué momento pasó todo esto? ¿En qué momento sucedieron las cosas? Y entonces empezamos a cuestionarnos como que todo, y eso a veces nos lleva como a también ese choque emocional de no saber realmente lo que está sucediendo. Entonces es como de, no, o sea, no me pegó, pero me veo la cara y digo, no, pues sí, o sea, sí me pegó, sí me hizo daño. O incluso en la cuestión de la violencia psicológica, ¿no? A veces pues las personas de verdad no se dan cuenta, dicen, no, pues es que sí me insulta a diario y me dice de cosas, pero no, pues normal, o sea, no pasa nada. Empezamos a creer en esa cuenta, ¿no? Hasta que nos damos cuenta, ahora sí que de que, vaya, ya no, mi autoestima no es igual que antes, que dejé de hacer muchas cosas, que me descuidé, que hice un montón de situaciones para tratar de complacer a esa persona, y entonces empieza a haber un deterioro ahora sí físico. Ahí es cuando yo digo, ay, sí es una señal o un foco de alarma. Entonces, todas estas cosas yo les decía pueden pasar, pero también no pueden pasar. Ahora, supongamos, ¿no? Aquí voy a abrir así como que un paréntesis como un poco pequeño. Todos, desgraciadamente, es una estadística muy triste, pero creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos vivido algún tipo de violencia, ya sea en nuestra casa, ya sea en una institución, ya sea con una pareja, ya sea en un trabajo, o sea, todos hemos vivido ese tipo de cosas. Entonces, una parte muy importante es empezar a detectar qué tipo de qué ejemplos de estos tengo o qué cosas pasaron después de ese suceso de violencia. Muchas veces, como lo minimizamos, pues dejamos que el tiempo pase, no pasa nada, un día se me va a olvidar o cosas así, pero sí debemos atender o buscar una atención que sea adecuada para poder sobrellevar esta situación, porque muchas veces hay cositas que se quedan instauradas, ¿no? De, por ejemplo, pues mi novio me decía que yo estaba fea y sigo pensando que estoy fea, aunque ya no esté con ese novio, ahora está afectando en mi otra relación, ¿no? Entonces, hay que ir identificando esas cosas y pues incluso ver la parte, ¿no? De, pues nos genera cierta vergüenza asumir que vivimos una situación de violencia, entonces claro que va a ser difícil hablar de ella, pero sí hay que tratar de hacerlo. Si yo identifico alguna de estas señales o de estas cosas, ¿qué debo de hacer? Lo primero es, no hay que minimizar los hechos. O sea, por ejemplo, es que mi novio me pegó, pero nada más fue poquito, o sea, ni fue tanto y estábamos jugando. Ok, ¿te das cuenta que ese puede ser parteaguas para algo más complejo? Es que mi novia cada rato me cela y me la hace emoción y cada fin de semana nos peleamos, pero pues ya sé que es cada fin, o sea, yo ya no le voy a poner atención. Estamos minimizando y normalizando ese tipo de actos. Entonces, no podemos minimizarlos, debemos darles el nombre adecuado para poder tener la atención adecuada y empezar a modificar nuestra conducta en base a cómo nombramos los hechos. Hay que buscar ayuda. Yo sé que esto a veces es bien difícil por la parte de la vergüenza, por la parte de qué me van a decir, qué voy a hacer, cuánto me va a costar, cómo voy a llegar a pedir ese tipo de apoyo, pero sí es empezar a buscar ya sea una institución o ya sea una organización sin fines de lucro o incluso hasta desde la información que buscamos a veces en internet o con amigos o con conocidos. Entonces, empezar a buscar algo que nos ayude a entender qué es lo que está ocurriendo y empezar a organizarnos o orientarnos a algo que realmente nos pueda servir. Aquí algo que va a ser esencial cuando tenemos cuestiones de violencia va a ser la asesoría jurídica y psicológica. Busquen personas que estén formadas y que conozcan sobre el tema, que sepan incluso cuestiones legales.
muy específicas, por ejemplo, de la ley general de las mujeres al acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, qué tipo de delitos se configuran, cómo se hace una denuncia, qué implica hacer una denuncia, todas esas cosas legales. Por ejemplo, si me divorcio y si no me divorcio, si me quedo, si demando a la empresa, si me voy, qué cosas o qué implicaciones tiene. Y pues desde la parte psicológica, buscar a un profesional. Recuerden, se lo sigo insistiendo, busquen profesionales que tengan cédula profesional, que tengan el aval de que realmente tienen una licenciatura o una maestría en psicología. Chequen el perfil, ese siempre va a ser es su derecho como usuarios. Ustedes le pueden preguntar a la persona, oye, ¿tú cuándo estudiaste? ¿Y dónde está tu título? Ok, ¿de dónde saliste? Todas esas cosas las pueden averiguar. Entonces buscar esa ayuda psicológica también. Incluso así como de, oye, pasó esta situación, quiero saber si esto me está afectando, si es parte de lo que traigo o si me está generando algún malestar y yo no me he dado cuenta. Entonces busquen asesoría jurídica y psicológica. Yo les digo, es como decían por ahí, ¿no? De tú siempre ten a tu psicólogo, a tu odontólogo, a tu abogado, a todo tu contador, a todo de cajón. Entonces, para que te pueda informar acerca de este tipo de cosas. No aislarse. A veces por la vergüenza, por la culpa, pensamos que nadie nos va a entender o que solamente me está pasando a mí y nos cerramos en ese mundo y pues eso puede ser hasta más grave, ¿no? Porque no me doy cuenta que mi situación tiene una solución y entonces puede empezar a haber otro tipo de problemas o se pueden conjuntar más problemas y generarme ahora sí como que una crisis más fuerte. Entonces no aislarte, busca a alguien de tu confianza, un amigo, un familiar, un conocido con el que puedas contar y hablar de estas situaciones. Trata de que sean personas que tú consideres que realmente van a entender o tienen esta perspectiva de empatía. Igual si no es con un amigo o alguien, pues busca una institución o busca un profesional. Ese es parte del trabajo de las instituciones y pues el profesional tiene que estar capacitado para entender este tipo de situaciones. Hay que establecer metas que te ayuden a cambiar la situación actual, es decir, no pienses que porque ya ocurrió algo así tu vida acabó. No, hay muchas formas de seguir, hay muchas cosas que puedes replantearte. Es un parteaguas, tal vez es una forma de buscar otras opciones de relacionarte, de buscar otras opciones de vida y muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que pues ya, hasta ahí quedó, ¿no? Si me divorciaron, entonces ¿ahora qué hago? No, pues ahora ¿qué haces? Pues buscar planes, proyectos, cosas que puedas hacer y que puedas llevar a cabo, ¿no? A lo mejor cositas que dejaste pendientes y que pues ahorita las puedes retomar. Y busca tus redes de apoyo, es decir, a tu familia. Muchas veces las personas que viven violencia sistemática generalmente se van aislando. Y se aíslan tanto que ya, por ejemplo, no salen con amigos, raras veces visitan a la familia, no sé, en el trabajo es como de yo llego, trabajo y me voy. Entonces hay que buscar esas redes de apoyo. Es decir, por ejemplo, a mis amigos, a mi prima, a mi familia, a mis hermanos, o sea, a una amiga o una conocida de mi trabajo con la que me he llevado muy bien. Entonces hay que empezar a buscar esas redes de apoyo y tenerlas como que al tanto de lo que está ocurriendo para que me puedan apoyar en caso de que yo llegue a necesitar esa crisis, ¿no? Y a lo mejor ellos me pueden sugerir alguna institución o algún profesional que me pueda apoyar. Y pues también obviamente el apoyo de las redes institucionales, es decir, pues ir a, no sé, a una institución donde se trabaje sobre violencia o incluso empezar como desde la parte médica y tener ese respaldo de que realmente estoy haciendo las cosas para atenderme, para cuidarme. Y denunciar. Creo que una parte fundamental para poder cambiar esta idea de la violencia como algo normal o como algo que pues podemos de pasar desapercibidos es denunciar. Les doy un poco la premisa. Yo creo que la próxima entrevista que tengamos vamos a tener un invitado que nos va a hablar acerca de la importancia de las denuncias en este tipo de cosas. Y ¿por qué es importante? Porque es dejar un antecedente. Yo sé que todos hemos tenido malas experiencias a lo mejor con el sistema judicial, pero es también dejar como esta parte, ¿cómo decirlo?, de evidencia de que quiero hacer algo, de que es un proceso. A veces es difícil porque también el proceso y el protocolo es complicado, pero es necesario para ayudarnos como a ver y a dejar esa huella de que está pasando algo
y de que no debemos permitir que eso siga ocurriendo, ¿no? De que la denuncia hace una formalidad. Por ejemplo, a lo mejor la diferencia entre una denuncia en un Facebook y la denuncia en una institución, pues es que la denuncia en una institución lleva un protocolo a seguir, lleva un registro. Y en una red social, pues no es como que haya un protocolo, no es como que haya un acompañamiento, solo es como una publicación y entonces pierde muchísimas situaciones que realmente son necesarias cuidar. Entonces yo las invito y los invito a que si viven una situación de violencia, denúncienla, incluso si es en el trabajo o si es en la parte escolar, pues ustedes pueden hacer denuncias que pueden ser un parteaguas para que no sigan ocurriendo este tipo de eventos, porque al final de cuentas son muy desgastantes, son en contra de los derechos humanos y pues van generando como este vicio dentro de las familias, de las instituciones, etcétera, etcétera. Entonces, buscar esa parte de la denuncia y siempre, algo muy importante, priorizar la seguridad. Cuando hay cuestiones de violencia ya muy graves, hay que priorizar mi seguridad, de que qué tal si esta persona con la que estoy de verdad ya está haciendo cosas bastante complicadas, no sé, robo, violencia sexual o cosas así. Entonces, pues si realmente mi vida vale como para volver con esa persona y exponerme a lo mejor yo o a los míos a que pase algo grave. Entonces, por eso la denuncia es importante, para que quede un antecedente. Y pues aquí está, les decía, este fin de semana creo que por ahí leí esa nota de que una persona había ido a interrumpir en el hogar de su expareja y atentó contra la vida de una chica y otra persona más. Por eso es importante la seguridad, por eso es importante que dejemos ese tipo de situaciones, como de avisos, ¿no? De que está pasando algo grave y de que debemos tener como que también pues alertar a nuestros familiares si es necesario o a nuestros compañeros de trabajo de que hay un peligro latente, porque pues aquí lo más importante siempre va a ser cuidar mi vida y mi integridad. Entonces, por ejemplo, si tú vives violencia por parte de tu pareja y ya lo dejaste y va y te busca el trabajo, pues decirle, ¿no? A lo mejor a la persona o a tu jefe, oiga, es que está pasando esta situación, entonces si él viene a buscarme, pues no, que no lo dejen entrar o que no le permitan o no le den información sobre mí. Eso es la importancia de la seguridad, tener un protocolo de atención en caso de, un protocolo de seguridad en caso de que vea mi vida en riesgo. Por ejemplo, si así pienso que mi situación familiar ya es muy desagradable o grave, existen protocolos para salir corriendo, como así decirlo, pero para que yo pueda, pues ahora sí que yo pueda guardar mi seguridad y mi integridad. Entonces, si ustedes van con un psicólogo les puede apoyar o las instituciones los pueden apoyar, existen los números de emergencia también y hay que hacer uso de ellos porque pues realmente para eso están, ¿no? Entonces, esas son algunas cosas que ya puedo hacer. Por ejemplo, si ya la viví o en ese momento que la estoy viviendo, ¿no? Porque algunas a lo mejor apenas las estoy viviendo, las estoy identificando, pero puedo tomar algunas de estas acciones. Incluso siempre tengan como alguien de emergencia, como una persona con la que siempre puedan hablar o con una persona que haya como una palabra clave de algo, de que algo malo está pasando o algo peligroso está pasando, para que entonces sea esa persona la que pueda dar información. Si vas a salir, por ejemplo, las chicas o los chicos, si vas a salir con un desconocido o con una persona y no te sientes lo suficientemente seguro, pues avisa, manda ubicación, ve a lugares públicos, etcétera, etcétera. Si piensas que tu pareja, no sé, ese día va a llegar alcoholizado y te va a golpear, pues ten el número del 911, en este caso en México, el 911, para marcar y que pueda venir una patrulla. O sea, aprende ese tipo de cosas que sí son muy necesarias. Incluso a los niños se les pueden enseñar ese tipo de situaciones para que ellos también, si se ven en una situación de peligro, siempre resguarden primero su integridad física. Y otras cosas que podemos hacer que son muy importantes. Esta en lo particular a mucha gente sí le causa conflicto, pero sí es necesario a veces, sobre todo dependiendo de los casos, el posible contacto cero con la persona que me está violentando. ¿Por qué? Porque acuérdense que una de las características de la violencia es que la persona va a tratar de evitar que yo me salga de esa relación de violencia. O sea, me va a endulzar el oído o me va a decir que ya va a cambiar, que todo va a estar bien, cosas así. Entonces, no siempre es así. Creo yo que en este punto no es que yo dude de que podamos mejorar,
sí podemos, pero es una cuestión de voluntad, es una cuestión que debe de ser tratada por un profesional, o sea, nadie cambia de la noche a la mañana, tenemos que es un proceso, entonces el contacto cero a veces con la persona que me está ejerciendo violencia es muy necesaria, porque cualquier tipo de contacto, ya sea telefónico o ya sea que lo vi un ratito, pues va a seguir generando esta misma relación de violencia. Entonces, de ser posible, yo sé que en muchos casos no lo es, por ejemplo, cuando hay hijos de por medio, pero de ser posible, pues establecer un contacto cero. Atender mi salud mental, es decir, si ya fui a buscar la asesoría psicológica, pues ahora sí seguir en ese proceso, porque a veces también nada más voy una vez y ya no regreso, porque pienso que ya lo puedo hacer yo solo, o pienso que es muy caro, o que es mucho tiempo. Entonces, darle esa atención a mi salud mental que necesita, darle el tiempo, entender que es un proceso. Yo sé que es difícil a veces, entiendo también la preocupación de mucha gente que dice que, oiga, ¿cómo le voy a pagar una consulta todas las semanas? Vale la pena y sinceramente, pues yo creo que uno trabaja para invertir en sí mismo, entonces, pues esa es una parte muy esencial de mí mismo, que también va a tener repercusiones en mi pareja, que también va a tener repercusiones en mi familia. Entonces, atender mi salud mental no es un sacrificio, realmente tiene que ver con una inversión que hago hacia mí mismo. Buscar el apoyo, buscar esas redes de apoyo, no sé si necesito, por ejemplo, conocer a otras mujeres u otros hombres que estén pasando por esta situación, no sentirme aislado, no somos los únicos. De verdad creo que esta parte de que todos en algún momento hemos vivido algún tipo de violencia es una triste realidad, pero también es algo que nos puede ayudar a tratar de entendernos. Entonces buscar esas redes, no sé, algún grupo de ayuda, también ir a alguna terapia grupal o empezar a hacer a lo mejor algún grupo deportivo o cultural que me ayude a sobrellevar esta situación. Y pues obviamente ya las cuestiones legales, jurídicas o psicológicas en su caso de ser necesario. Trabajar la parte de mi autoestima y mi autoimagen. Una persona que ha vivido violencia tiene una distorsión dentro de su autoimagen y de su autoestima, no se sienten lo suficientemente atractivas, no se sienten lo suficientemente valoradas, piensan que pues no son importantes como seres humanos. Entonces, pues siguen permitiendo o se siguen dando muchos actos de agresiones hacia ellos, ¿no? Ya sea en otros lugares o en otros ámbitos, porque a veces también se les hace como normal, ¿no? De decir, pues si mi papá me pegaba, pues que mi esposo me pegue es lo de menos. No, es como de, oye, ¿no? Tú tienes todo el derecho a conocer tus derechos, de conocer también cuáles son tus obligaciones y saber que mereces un trato digno. O sea, no porque alguien lo haya hecho alguna vez significa que lo van a volver a hacer de otra manera. Buscar un cambio de rutina, este es como muy importante, el empezar poco a poco a flexibilizar el asunto de cómo era mi vida antes y cómo voy a ir integrando cosas nuevas. A veces también está en la simple situación de que no lo sé, hay cosas que siempre quise hacer y no las hice porque no tenía el tiempo o porque estaba muy ocupado haciendo otras cosas o viviendo otras situaciones. Y a lo mejor ahora me lo puedo dar, puedo buscar cambiar hasta de cómo comía o cómo como ahora en este momento, a qué lugares asisto, qué personas frecuento. Y eso también nos va a ayudar muchísimo a que la persona empiece pues a darse cuenta que ella es la dueña de su propia vida y de su propia historia. Entonces va a buscar otras herramientas y va a empezar a desarrollar otras herramientas. Intentar realizar actividades que le interesen, no sé, por ejemplo, si hace baile, si hace cerámica, si hace algo así, pues que lo vaya realizando porque al final le va a ayudar a esta cuestión emocional. Si trae un rollo de ansiedad o si trae alguna situación, pues esto le va a ayudar a liberar muchas de estas cuestiones. Entonces, puede ser muy útil el empezar a hacer actividades que me interesen, ya sea que ya las haya hecho en algún momento y las dejé de hacer o pues actividades nuevas. Eso siempre nos va a ayudar muchísimo. Hablar con otras personas, esto creo que es bastante útil. Dicen por ahí la palabra cura. Entonces, a veces platicar mi historia, ya sea en un grupo o con un terapeuta o con algún familiar, nos empieza a ayudar a liberarnos de muchas cargas. Entonces es bien importante empezar a platicar con otras personas. También por el hecho de tener contacto de socialización con otro tipo de personas, ¿no? El ver que no todo era nada más con esa persona o con esa situación, ver que hay otro tipo de ambientes, otro tipo de relaciones. Y eso también nos va a ayudar muchísimo a poder volver a restablecer nuestro estado. Es difícil que volvamos a un estado anterior, eso es parte de la crisis,
Si vieron por ahí la plática de intervención en crisis, pues es muy difícil no volver a estar como estaba exactamente antes, pero hay que estar lo más parecido, incluso si se puede mejor. Entonces, a veces la parte de la socialización es una de las más afectadas cuando tenemos violencia, entonces volver a retomarla. No culpabilizarse o no culpabilizarme de que yo hice algo malo, yo me vestí de esta manera, es que fue mi culpa, es que si yo no hubiera hecho esto, es que si yo no lo hubiera dicho, no lo hubiera hablado, no hubiera hecho aquel tal cosa, o si hubiera hecho tal cosa, entonces esto no hubiera pasado. Empezar a dejar las culpas y mejor establecer responsabilidades acerca, pues, de quién le toca cada cosa dentro de una relación de violencia, ¿sí? Y reconstruir la historia de vida. En este caso, pues hay una parte, por ejemplo, hay un enfoque que a mí me gusta mucho, que son las terapias narrativas, donde me voy dando cuenta que es mi historia y yo voy a ir contándola y le voy a ir dando ese toque o esa perspectiva diferente. Entonces, reconstruir mi historia desde una forma de verla menos culpabilizadora, desde verla de una forma más responsable, desde verla con una forma incluso de amor, de empatía, que eso me ayude más a entender qué es lo que pasó, qué fueron las cosas que fueron pasando. Cuestionar mis formas de relacionarme, como les decía, o sea, si yo aprendí que así como mis papás vivían a gritos y a golpes estaba bien, tal vez ahora yo me cuestione esa forma de si realmente es la correcta, realmente está bien, realmente sí me hace sentir bien estar así con esta persona, o este trabajo realmente me hace sentir que vale la pena estar aquí o lo estoy sufriendo. Entonces, cuestionarnos, a lo mejor ni siquiera es la forma en la que queremos estar, o ni siquiera es la relación o el tipo de forma con la que nos queremos relacionar, sin embargo lo hacemos porque ya sí lo aprendimos, pero pues recuerden que todo lo que se aprende también se desaprende, entonces podemos buscar otras formas más sanas o más adecuadas para relacionarnos. Y pues cuestionar nuestro sistema de creencias y también una reconstrucción del mismo, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor el de no, pues es que si yo me casé era para siempre. Pues igual y a lo mejor aquí ya no es para siempre, porque el para siempre puede terminarte matando, pero puede ser a lo mejor buscar otra expectativa de pareja donde sí puedas tener esta parte, ¿no? De reconfortarte o de buscar otras formas de relacionarte. Es que es mi trabajo y es mi trabajo seguro, ¿no? Pues hay otros trabajos, hay otras formas de ganar dinero, hay otras formas de hacer las cosas. Y no tiene que ser necesariamente de esa manera, siempre hay una forma de cuestionar este tipo de cosas y lo hemos visto, creo que lo vivimos demasiado el año pasado, de que pues, hay que aprender un poco de flexibilidad y a veces cuestionar nuestras creencias, ¿no? De saber si realmente esta creencia no me está llevando a lastimarme más que lo que me está ayudando. Y pues estas serían algunas, también cómo sería el trabajo conmigo mismo. Pues no seas tan duro contigo, no te juzgues tan fuerte, no pienses que todo es tu culpa, que todo está mal, que la situación ya te va a denigrar todavía más. Busca analizar la situación desde una perspectiva como muy, muy objetiva. Por eso es importante ir a un terapeuta o con un psicólogo, porque él te va a ayudar a verlo desde una forma objetiva, ¿no? Sin victimizarte tampoco, pero también poniendo en justa responsabilidad algunas situaciones. Buscar la reconstrucción del pensamiento, es decir, date la chance de pensar de manera diferente, de cuestionarte tu forma de vida o tus propias situaciones y decir, bueno, pues a lo mejor, no sé, yo antes pensaba de esta manera, pero ya me di cuenta que si pienso de esta otra manera, pues también puedo tener una vida sana o adecuada. Mejora tu inteligencia emocional, trabaja en esa parte, conocer tus emociones. Conocer tus emociones, aprender cómo se manifiestan en ti y aprender a canalizarlas para que entonces no se vuelvan como algo que esté estancado. Aprender a expresarte de manera adecuada respecto a tu parte emocional, aprender a poner ese diálogo con otras personas para que las relaciones también sean más fluidas y más sanas. Aprender a cuidarte desde el aspecto físico, es decir, desde que te empiezas a cuidar y a preocupar por tu salud, que realmente te estés cuidando y te atiendas de manera física, vayas al médico, te tomes, no sé, algún tratamiento en caso de que tengas alguna enfermedad, de si necesitas bajar de peso, hacer ejercicio, pues lo empieces a hacer, no por vanidad más que nada, sino por salud, para que tu cuerpo sea funcional. Y también eso te va a ayudar muchísimo a cuestiones, pues obviamente psicológicas. Y cuidarte pues también de la parte emocional, ¿no? Aprender a poner límites, aprender a ser más asertivo tal vez, buscar tu propia historia y ver qué se puede hacer.
Entender que es un proceso, es decir, pues a lo mejor viviste muchísimos años en esta situación y no te diste cuenta, pues no se va a curar mañana ni pasado. No es un proceso, vas a ir aprendiendo, a veces hay días buenos, a veces hay días malos, pero es un proceso. Y la idea es que te comprometas contigo para que ese proceso realmente pueda llegar a alguna solución satisfactoria. Tenerte paciencia, no juzgarte y no apresurar las cosas como yo ya quiero curarme, yo ya quiero no sentir esto, yo ya no quiero pensar así, yo ya no quiero todas estas cosas. No, es con paciencia, es poco a poco, es entender que pues así como vamos aprendiendo, pues vamos tropezando también y nos vamos regresando. Entonces es algo que va, como que va y viene, pero también es con esa paciencia de decir, ok, voy a hacer un pasito y este pasito va a ser seguro por hoy. Abrirme a nuevas experiencias, no cerrarme, ver que a lo mejor puede haber otras formas, conocer otras personas, otros lugares, incluso pues otros países, otros estados, y a lo mejor ahí hay una oportunidad para mí de hacer cosas que realmente me satisfagan como persona o me ayuden a mi bienestar. Y obviamente narrar la historia desde otra perspectiva, tal vez una perspectiva no tan dolorosa o victimizada, donde realmente yo vea también todas las cosas buenas que tengo como persona, que rescate todas las cosas que sí he hecho y que he podido lograr a través del tiempo, y no solo enfocarme en esos hechos traumáticos o de crisis, ¿no? Pensando que ya esa es mi vida completa, ¿no? Si ya me violentaron, pues ya acabó mi vida, no. Hay muchas cosas que podemos rescatar y reconstruir y retomar. Y pues buscar formas de relacionarnos, es decir, buscar una forma correcta de estar en el trabajo, de ser en la familia, de estar con mi pareja, o sea, empezarme a cuestionar, a ver, si a lo mejor mis celos pues no están tan bien y a lo mejor necesito atención, o a lo mejor, no sé, en mi familia yo también llego y les grito, entonces también a lo mejor eso está mal de mi parte, o a lo mejor en mi casa a veces sí nos hablamos con groserías y yo a veces no me siento tan cómodo y le debería de preguntar también a mi hermano o a mi papá si se sienten a gusto hablándonos así. En el trabajo a lo mejor tengo una actitud que no es la adecuada y también los otros cuando llegan en esa actitud, si yo la hago saber o la hago notar. Creo que esa es una parte bien importante, nos enseñemos a decir lo que no nos gusta para que entonces también las otras personas se den cuenta que a veces la conducta pues es como algo que no alcanzamos a percibir, ¿no? Así como de, oye, pues es que tú siempre llegas y haces esto y no me gusta o me incomoda, ¿no? Entonces, buscar otras formas de relacionarnos, obviamente trabajando también nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades emocionales. Entonces, pues, eso sería lo que se puede hacer, las cosas que se pueden tener y hacer. Si ya viví una situación de violencia, no todas las personas, les digo, pues no reaccionan igual ustedes pues véanse, detéctense si ven alguna de estas cosas, si alguien tiene alguna pregunta, algo que quieran saber, algo que quieran cuestionar, ya saben que con todo gusto los voy a tratar de orientar en mis posibilidades, claro está. Pero pues la idea es esto, que si ya vivieron una situación así, no lo menosprecien, no lo dejen pasar, hagan acciones concretas, busquen ayuda, busquen el apoyo. Si conocen a alguien que ya está en esta situación, pues hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿no? Desde darle el apoyo, desde darle la información, desde mira, ve este video, o mira, ve esta institución, o mira, yo conozco a un abogado que sabe sobre estas cosas. O sea, busca la forma de hacerlo evidente. Y en mi propia historia cuestionarme cuántas veces he vivido violencia o cuántas veces también yo he ejercido violencia, porque ese es también otra parte de nuestra vida, cuántas veces yo también he hecho actos violentos contra otros y a lo mejor no me doy cuenta y a lo mejor también yo tengo cosas que trabajar y cambiar y mi forma de relacionarme tampoco es la más sana que pudiera llegar a tener. Entonces, pues es un trabajo en conjunto. No le tengan miedo a este tema, es un tema pues ya escandaloso en el sentido de que se ha visto demasiadas cosas ya, pero es la idea que lo hagamos visible para poder tomar soluciones, para buscar formas de llegar a un punto en el que realmente sea algo que podamos resolver y no dejarlo ahí. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita, los hombres que ejercen violencia, o sea, si yo detecto como varón o como mujer que estoy ejerciendo violencia, puedo pedir ayuda. O sea, para eso también están los terapeutas, para eso también están los psicólogos, para eso también están las instituciones. No es nada más criminalizar a aquel que hizo un acto.
O sea, también es apoyarlo y buscar esa reconstrucción de todo el núcleo completo. O sea, no nada más decía, pues, por ejemplo, no decía, no, que nada más los hombres, no, existe también la violencia que las mujeres generamos, ya sea a nuestras parejas, a nuestros hijos, a nuestros ambientes de trabajo, y a lo mejor también es algo que yo me tengo que cuestionar. Entonces puedo buscar ese apoyo, esa ayuda. A lo mejor, oye, yo me la paso gritándole a mi hijo, a mi hija, entonces eso es violencia. Entonces debo de buscar otras formas de relacionarme con mis hijos, con mi familia, con mi pareja. Entonces, esta es la idea, que ustedes vayan viendo estos talleres, estas pláticas, con la intención de hacer conciencia. Por favor, si tienen la posibilidad y la oportunidad, compártanlo, difúndanlo más adelante. En mi página en Facebook, que es donde estamos haciendo la transmisión ahorita, tenemos a veces información, tenemos eventos. Ahí he estado dando las entrevistas de quienes nos pueden ayudar, por ejemplo, en ciertos casos. En Instagram, en YouTube, en TikTok y en Spotify también estoy difundiendo información. En Spotify este viernes pusimos algo sobre el estrés, cómo afrontar el estrés, cómo detectar el estrés también, qué acciones podemos tomar. Entonces, si ustedes pues detectaron alguno de estos, de los primeros, pues adelante, busquen ayuda, busquen el apoyo. Si ya pasaron por alguna situación similar y tienen algún conocido, algún amigo que esté pasando por esto, algún familiar, pues háganle ver que no es normal. Dejemos de normalizar este tipo de cosas y pues busquemos también que las personas se acerquen a las instituciones y a la salud mental. De verdad, ahorita creo que es un tema fundamental el atender nuestra salud mental para que podamos estar mejor tanto con nosotros mismos como con los demás. Entonces, pues les agradezco muchísimo a las personas, un saludo por ahí a Yusan, a Betty, a Pame, por haber estado ahí en los comentarios. Igual, pues pueden seguir ahí viendo más información. Síganos en las redes, si pueden compartan, por ahí tenemos también varias situaciones, entonces pues si dicen, no, yo no uso Instagram, pues ahí está Spotify también, son cápsulas bien cortitas, están las entrevistas con los profesionales, ya tuvimos a una terapeuta familiar, tuvimos a una nutrióloga que nos orientó acerca de esto y vamos a seguir teniendo, ya les digo, para la próxima vamos a hablar sobre la importancia de las denuncias con una persona que trabaja en este entorno. Y igual, si tienen más propuestas o alguien que quieran conocer, pues con todo el gusto, adelante. Y pues de verdad les agradezco muchísimo y esperamos verlos en la siguiente plática